Señores estudiantes, muy buenos días. Espero que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud y vamos a continuar ahora con la siguiente clase de filosofía desde donde nos quedamos desde la última clase. Permítanme compartir pantalla en este momento. Bien, aquí tienen ustedes entonces la presentación del el tema que vamos a ver a continuación, que es el juicio, definición de juicio, elementos y tipos de juicio. Primero veamos la definición de juicio. Dice que la definición de juicio es una operación mental consistente en unir dos ideas, afirmando o negando el nexo entre ellas. A partir de las siguientes diapositivas les voy a explicar paso a paso lo que significa que sea una operación mental y cuáles son las ideas que afirman o niegan y cuál es el nexo que existe entre estas operaciones. Veamos el siguiente ejercicio. Podemos observar a un estudiante y este tiene un pensamiento. Este pensamiento es lo que acabamos de tener como evento en los últimos días, donde Marlon El Chito Vera se coronó como campeón mundial. Entonces, este es el primer pensamiento, Marlon Chito Vera. Veamos la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva se está relacionando a Marlon Chito Vera como un luchador. Entre otras palabras, cuando usted piensa en Marlon Chito Vera, piensa también en el luchador, en el campeón, en el peleador. Entonces aquí tenemos dos ideas. La una, Marlon Chito Vera, y la segunda idea, que Marlon Chito Vera es luchador. Usted puede observar entonces la relación que existe entre la primera idea imaginada, que en este caso se trata de un personaje, y la acción que realiza este personaje. Veamos ahora. Eh, Usted encontrará ahora sí lo que en gramática se conoce como oración gramatical. Marlon Chito Vera es luchador. En esta operación, en esta oración o en este juicio se está afirmando. Pero observe en la parte inferior el siguiente juicio. Marlon Chito Vera no es un luchador. En esta ocasión se está negando. Entonces, en el primer juicio se afirma y en el segundo juicio se niega. ¿Por qué son juicios? Volvemos nuevamente a la primera de las diapositivas. ¿Por qué son juicios? Porque es una operación mental. Es decir, usted piensa en una idea, en este caso se trata de un personaje ecuatoriano, y relaciona a este personaje con una actividad que él realiza. Veamos entonces en este recuadro, en esta diapositiva, las dos ideas. La primera idea es Marlon Chito Vera y la segunda idea es luchador. ¿Cuál es el nexo que une a estas dos ideas? El nexo es y el otro nexo es no es. Vamos a, vamos a identificar, vamos a identificar a esta primera idea. Permítanme primero em, tomar aquí. En esta primera idea tenemos a Marlon Chito Vera y esta primera idea se la conoce con el nombre de sujeto, que es de quien se habla dentro del juicio. Y luego tenemos la segunda idea, recordarán ustedes en esta diapositiva, la segunda idea es luchador. Esa segunda idea se la va a conocer con el nombre de predicado, que es lo que se dice en este caso del sujeto, Marlon Chito Vera. El nexo que es y no es, se lo conoce con el nombre de verbo.
lo que significa que usted va a encontrar en los juicios 3 elementos importantes que los vamos a ver más adelante. El primer elemento va a ser el sujeto, el segundo elemento va a ser el predicado y el tercer elemento va a ser el nexo, que se lo conoce con el nombre de verbo o cópula, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Veamos la siguiente diapositiva y encontrará usted aquí, perdón, el análisis de la oración gramatical. Este análisis es sujeto, predicado y el verbo o nexo, también conocido con el nombre de cópula. El sujeto lo vamos a representar con la letra S, el predicado lo vamos a representar con la letra P y la cópula o verbo o el nexo lo vamos a identificar con la letra C. Si usted puede observar en las diapositivas, tenemos unas líneas que nos permiten identificar hasta dónde es el sujeto y dónde éste termina y dónde inicia el predicado y dónde termina. Si usted observa, en una oración gramatical, lo primero que identificamos es el verbo o la cópula. En este caso es. Aquí está subrayado, está identificado con la letra C, que es la cópula. Luego preguntamos, ¿quién es un luchador? Y la respuesta será Marlon Chito Vera. ¿Qué sería el sujeto o la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración? Desde es un luchador, la línea identifica al predicado, que es el segundo o el tercer elemento, en este caso, del juicio. El juicio entonces está identificado por 3 elementos: el sujeto, el predicado y la cópula. En este caso, el juicio es afirmativo. Una característica esencial que usted debe considerar es que para que sea un juicio debe tener estos 3 elementos. Si no posee estos 3 elementos, no es un juicio. Veamos la siguiente diapositiva. Entonces aquí están aquí. Vamos con el juicio ahora negativo. Marlon Chito Vera no es un luchador. Nuevamente vamos a identificar primero a la cópula o el verbo. En este caso, la cópula, el nexo o verbo es no es. Por eso usted verá aquí subrayado no es la cópula o verbo o nexo que une a estas dos ideas, que es el sujeto y el predicado. Preguntamos entonces, ¿quién no es un luchador? La respuesta es Marlon Chito Vera, que vendría a ser el sujeto y luego lo que se dice del sujeto, en este caso, no es un luchador, que vendría a ser el predicado. En este caso, el juicio es negativo. Veamos entonces la siguiente diapositiva, donde nos indican los elementos del juicio que ya se los había mencionado en la primera diapositiva, en las primeras diapositivas. En el juicio encontramos 3 elementos. Esos 3 elementos son el sujeto, la cópula y el predicado. El sujeto es el concepto, porque recuerde usted que el juicio es la unión de 2 conceptos. En este caso, el sujeto concepto y el sujeto predicado. Los dos necesitan de un nexo que vendría a ser el verbo o también conocido con el nombre de la cópula. El sujeto es entonces el concepto de quién se habla, de quién se afirma o se niega algo, como ya lo vimos en los juicios anteriores. La cópula va a ser el elemento que va a relacionar a estos 2 conceptos, el sujeto y el predicado, y por último el predicado, lo que se dice del sujeto. Representado el sujeto por la letra S y el predicado por la letra P, el juicio puede adquirir doble forma. En este caso, entonces, S es P, juicio afirmativo. Veamos los ejemplos que nos presenta el texto. La filosofía es apasionante y este es un juicio afirmativo. El nexo es, verbo cópula, está afirmando lo que es la filosofía, el concepto filosofía. En este caso, la filosofía pasa a ser el sujeto, es apasionante predicado y es, que vendría a ser la cópula o el nexo relacionador,
entre el sujeto y el predicado. Veamos entonces otro ejemplo que nos presenta el texto, S no es P, que es un juicio negativo. Por ejemplo, la dignidad no es negociable. Aquí el nexo, la cópula, el verbo es no es. Observe usted que la cópula está conformada en este caso de dos palabras. Arriba está conformada solamente de una sola palabra del verbo ser o estar. Y abajo está, como es negativo, entonces tiene usted aquí esta preposición que es no. Entonces, la dignidad no es negociable. El, el nexo, la cópula, el verbo relacionador es no es. Y que no es negociable la dignidad, que vendría a ser el sujeto, y no es negociable el predicado. Mucho cuidado cuando usted vaya a subrayar. Considere aquí, aquí tenemos un juicio negativo. Considere entonces estos dos términos, la negación y el verbo, que van juntos y forman la cópula, que es el nexo relacionador. Veamos entonces otros ejemplos. Tipos de juicios. Con lo que acabamos de ver en los dos ejercicios anteriores, podemos identificar primeramente dos tipos de juicios. Los que afirman, es decir, los que indican la existencia de una relación entre las ideas. Recuerden que las ideas son sujeto y predicado y tienen un nexo que es la cópula. Y los que niegan, es decir, los que indican la inexistencia de una relación entre las ideas. Veamos. Ejemplos de juicios afirmativos. Todos los hombres son mortales. La Tierra es un planeta. Algunos alumnos estudian música y Sócrates es un filósofo griego. Todos estos juicios son ejemplos, como lo indica el título central, ejemplos de juicios afirmativos. Pero veamos ahora los ejemplos de juicios negativos. Ningún hombre es una planta. La Tierra no es una estrella. Algunos alumnos no trabajan y Sócrates no es un automóvil. Entonces tenemos dos grupos. El primer grupo que corresponde a los juicios afirmativos, donde el nexo, en este caso son, es, estudian y es el nexo relacionador entre el sujeto y el predicado, que es una actividad que usted la va a realizar luego de concluida la clase. Tenemos entonces los juicios negativos. Ningún hombre es una planta, la Tierra no es una estrella. Considere por favor la cópula, que es el nexo relacionador entre el sujeto, la idea sujeto y la idea predicado. También recuerde que para que se trate de un juicio, este tiene que contener los tres elementos. La cópula, que es el nexo relacionador, en este caso no trabajan. La negación está antes de la cópula, no trabajan, que vendría a ser la cópula. Algunos alumnos, que vendría a ser en este caso el sujeto, y no trabajan el predicado. Preguntamos, decimos quiénes no trabajan. La respuesta es algunos alumnos. Hasta aquí llega el sujeto y luego iniciamos con el predicado no trabajan. Y Sócrates no es un automóvil. Pero veamos la verdad y la falsedad de un juicio. Un juicio será verdadero o falso si corresponde o no a la realidad a la que hace referencia. Y la verdad o falsedad es independiente de si el juicio es afirmativo o negativo. Para que podamos entender estos dos enunciados, es importante irnos al ejemplo. El coronavirus es una pandemia. Este ha sido el motivo de en este momento de nuestra relación, ustedes allá y yo acá, en donde lastimosamente el coronavirus ha hecho que se forje este distanciamiento. El coronavirus es una pandemia. Desde ya usted debe saber que este juicio es afirmativo. Y no solamente es afirmativo, sino que el juicio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque corresponde en este momento a nuestra realidad.
porque corresponde a una realidad. Entonces, usted debe aprender a identificar cuáles son los juicios, primero afirmativos, negativos, verdaderos o falsos. Para ello, continuamos con el desarrollo de las diapositivas. Todas las provincias del Ecuador están en semáforo verde. Si usted analiza este juicio que por adelantado ya sabe usted que se trata de un juicio afirmativo, pero resulta que este juicio es falso porque no corresponde a la realidad. En este instante, en el momento en que nos encontramos, unos cantones están en verde y la mayoría de las provincias, unas en rojo y otras estamos en amarillo. Lo que significa que este juicio es falso porque no corresponde a la realidad. A la realidad, es decir, el momento en el que estamos viviendo. Veamos otro juicio. Lenín Moreno, nuestro presidente de la República, no es un ser humano. Desde ya, usted se debe haber dado cuenta de que este juicio es falso porque no corresponde a la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con los juicios afirmativos, negativos y verdaderos o falsos. Veamos la siguiente imagen. Cintia Viteri, en este caso nuestra alcaldesa, no es un personaje de ficción. En este caso tenemos un juicio verdadero porque corresponde a una realidad, porque corresponde a la realidad. Entonces, a través de estos ejercicios podemos ir identificando cuáles son los tipos de juicios que existen. Y hasta el momento entonces podemos distinguir las siguientes combinaciones. Tenemos juicios afirmativos verdaderos, tenemos juicios afirmativos falsos. Retrocedamos, por ejemplo, al de las provincias. Aquí tenemos un ejercicio que nos indica que el juicio es afirmativo, pero es falso. Tenemos juicios negativos que son verdaderos, como en el caso de este es negativo, este es un juicio negativo y es falso. Aquí tenemos un juicio negativo, pero resulta que es verdadero. Y tenemos aquí un juicio que es afirmativo y que es verdadero. Entonces, como les indicaba, existen 4 tipos de combinaciones: los juicios afirmativos verdaderos, los juicios afirmativos falsos, los juicios negativos verdaderos y los juicios negativos falsos. Eh, para desarrollar la actividad, usted la encontrará en un documento de Word que va adjunto a esta clase virtual, y espero que hayan comprendido lo que significa el primero juicio y segundo los tipos y combinaciones de juicios que podemos realizar. No olvidar, por favor, que los juicios simplemente son ideas, pensamientos, y que estas ideas se unen a través de un nexo conocido con el nombre de cópula y que une a 2 elementos importantes, al sujeto y al predicado. En el documento de Word encontrarán entonces la actividad que deben desarrollar en su portafolio. Muchísimas gracias, buenos días y pasen muy bien.